Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo unos de los videos que más me gusta ver en la comunidad de BookTube y son los videos del top 5 de libros más decepcionantes del año. En realidad yo le quería poner el top 5 de los peores libros que leí en el 2015, sin embargo siento que no necesariamente son los peores, además no quiero herir susceptibilidades, simplemente les quiero mencionar algunos libros que pues vamos a decir que tenía muchas expectativas sobre ellos, que en realidad confiaba en que iban a ser buenas lecturas y había habido muy buenos comentarios de ellos. Sin embargo, cuando los leí, pues mi opinión fue totalmente diferente. No eran exactamente lo que me esperaba, no cumplían con lo que me gusta, que es básicamente una buena descripción de los personajes, que hagan unos personajes que me resulten creíbles, reales, una historia que me atraiga, que me llame la atención, que me guste, una narrativa rápida, o vamos a decir que disfrute mientras la leo, independientemente de si la leo rápidamente o lentamente, pero que la disfrute, que me deleite al leerla. Y estos libros van a ver que coinciden en que, pues ya sea que tienen unos personajes que no me acabaron de convencer, una trama que me dejó debiendo, cabos sueltos, un final que se me hizo muy mediocre comparado con el desarrollo de la historia, o simplemente una narrativa que no me gustó en lo absoluto. Tengo que clarificar que estas son obviamente mis opiniones y pues ustedes pueden diferir de ellas. No digo que estos libros sean malos, en realidad creo que ninguno de los que está aquí son totalmente malos, tal vez exceptuando dos que sí creo que sí lo son, y precisamente por esos dos hice este video. Sin embargo, pues cada quien puede opinar lo que quiera. Ustedes puede que consideren que estos libros son buenos y que son obras de arte y cosas así, que tendremos unos gustos muy diferentes, pero bueno, quiero decirles que voy a hacer un top 5 empezando del que considero que fue malo, pero malo más o menos, hasta el malo que sí considero que es el malo malísimo. Y también tengo unas menciones especiales de unos libros que no odié con locura y pasión, sin embargo que sí siento que tuvieron algo que me dejó un poco indiferente ante ellos y pues un poco, con un poco de disgusto, vamos a decirlo. Entonces, bueno, empecemos con el top 5. En el puesto número 5 les tengo una serie de libros que de verdad es muy conocida, es muy amada en la comunidad de BookTube y es la serie de Los Cazadores de Sombras, Los Orígenes, en inglés se llama Infernal Devices, de Cassandra Clare. Esta serie, pues en general la serie de Cazadores de Sombras es muy conocida, pero yo había oído que algunas personas recomendaban incluso más la serie de Los Orígenes, por ende empecé leyendo esta y solo he leído esa hasta el momento. Y tengo que decir que fue una serie que no me acabó de convencer. No es una serie precisamente mala, tengo una reseña de ella en el canal donde les comento con mucho más detalle cuáles fueron mis opiniones al respecto. Sin embargo, les quiero decir que fue una serie que tiene una construcción de mundo bastante interesante, pues vamos a decir que todo lo que vienen siendo los cazadores de sombras, y los ángeles, los demonios, los vampiros, y tiene muchas criaturas que aunque son muy conocidas, creo que Cassandra Clare pues les da como cierta personalidad y todo. Y eso pues se me hizo bastante interesante, como les digo, la construcción del mundo, la época en la que se desarrolla la historia, etcétera. Sin embargo, tuve varios problemas, sobre todo con la narrativa y con la construcción de personajes. En la narrativa básicamente fue algo muy impresionante, que fueron unos libros que me tardé mucho en leer, no porque no tuviera tiempo, sino porque en realidad no me motivaba a leerlos, no me interesaban. El libro está narrado en varias perspectivas y pues como les digo, hay muchísimos personajes y la autora entra a lo que viene siendo pues la mente y la perspectiva de cada uno de estos. Sin embargo, siento que se va tanto a tantas perspectivas que creo que te deja de lado lo que viene siendo la perspectiva de la protagonista y de algunos de los personajes, vamos a decir que principales. Y siento que le quita tanto peso a estos y te deja todo como que muy superficial. Ni llegas a conocer a los secundarios, ni llegas a conocer a los protagonistas. Entonces como que te da un poco igual lo que le suceda. Y eso no me gustó, o sea, que quedó así todo como que muy superficial. Y no logré como que conectar con ninguno de los personajes. Además de que los personajes también se me hacían un poquitín estereotipados, ¿no? Como que los buenos muy buenos, los malos medios malos, la mujer que como que se encuentra en el poder y como que tiene este problema de que pues todo el mundo la odia porque es mujer y como que no le tienen confianza y tiene que pelear por ello, pero al final sí es una mujer y ay no sé. O sea, es un personaje que, por ejemplo, ese tipo de personajes generalmente me gustan, pero aquí se me hacía como un personaje medio débil y que, no sé, no me acababan de convencer. Igualmente hay un triángulo amoroso que finalmente era un triángulo amoroso donde verdaderamente había amor como que para los dos lados de cada uno de los personajes y me costaba un poco de trabajo como que visualizarme esta situación
Y como les digo, pues precisamente los personajes me daba mucho igual lo que les pasara, o sea, en realidad no me interesaban. Y otra cosa que también le vi es que se me hacía en algunas ocasiones un poco predecible. Esto me impresionó bastante porque yo no soy de estas personas de que, ay, sí, es que lo vi venir, lo vi venir. Yo no, en general, yo casi nunca me veo nada venir y es algo que considero una ventaja porque los libros me sorprenden cotidianamente. Sin embargo, en este libro me vi venir muchas cosas, cosa que me resultó muy rara. Y precisamente como que esta situación de que ya sabía lo que iba a venir, como que todavía me lo hizo más aburrido. Y este libro no se me hizo particularmente malo, de hecho no sabía si incluirlo en este top o no. Sin embargo, sí me decanté por él porque sí siento que tuvo, pues vamos a decir que fallitas, y considerando que esta es la lista de libros decepcionantes, la mayoría de ellos pues tenían muchas expectativas de esta serie. Yo sí tenía muchas expectativas, de verdad me esperaba cosas mucho mejores y la verdad es que sí se quedó bastante debajo de lo que yo pensaba, entonces por eso sí lo agregué a esta lista. En el puesto número 4 voy a hablar de un autor que es muy muy querido en la comunidad de BookTube y creo que incluso fuera de la comunidad es bastante aclamado, querido y demás, y es Brandon Sanderson. De él solo leí El Imperio Final, de su serie de Los Hijos de la Bruma, creo que así se llama en español. Y tengo que decir que este libro me decepcionó bastante. No es un libro particularmente malo, sin embargo fue un libro que me dejó con un sentimiento totalmente de indiferencia. Me sorprendió bastante porque, bueno, para los que no lo conozcan, hay un booktuber, creo que sí le puedo decir booktuber, y es el Geek Furioso de la literatura, o el Geek Furioso o algo así, no recuerdo muy bien, pero él siempre hace críticas de libros que generalmente son bestseller o muy conocidos, muy aclamados, muy queridos en la comunidad. Y generalmente es bastante fuerte con su crítica y me acuerdo que precisamente yo lo conocí porque alguien me pasó el link de su video donde critica a Eragon, que saben que es una serie que yo quiero mucho. Y cuando vi este video, pues me llamó la atención que criticaba muchas cosas, que precisamente lo que criticaba aquí es algo que yo veo totalmente reflejado en este libro del Imperio Final. Entonces me causó bastante gracia porque critica mucho a Christopher Paolini por copiarse de muchas cosas y tener una historia que es muy común. Y siento que Brandon Sanderson nos da más de lo mismo. Y pues me llamó la atención porque él precisamente habla muy bien de Brandon Sanderson. Nunca ha hablado así muchísimo de él, sin embargo sí ha dicho que es un muy buen escritor y demás. Y la verdad es que cuando leí este libro me dio muchísima risa porque de verdad que la historia de este libro es la típica de siempre. Es un pueblo que ha vivido oprimido por muchísimo tiempo, que hay unas grandes diferencias sociales, ¿no? Hay gente muy rica, hay gente muy pobre y hay una pelea como que un poco fuerte. Sin embargo, como les digo, los pobres han estado tan oprimidos, han tenido tantas dificultades, tantas carencias y tantas veces les han matado la esperanza que ya ni siquiera tienen fuerzas para rebelarse. Y pues esa es la historia básica, ¿no? Hay un malo malísimo y vamos a decir que de repente se aparece un personaje que pues viene de los barrios bajos, de repente se dan cuenta que cuenta con poderes excepcionales y los empieza a desarrollar mucho más rápido que cualquier otra persona que tenga poderes. Vamos, es la misma historia de siempre. Entonces no le vi nada fuera de lo común. De repente empieza una rebelión y precisamente este personaje como que, pues vamos a decir que empieza a tomar bastante relevancia y empieza a preocuparse por los demás y empieza a ver todas las carencias y todas las opresiones que hace este malo malísimo. Y así, ya saben, ¿no? Lo típico de siempre, una historia más para el montón. Y precisamente a mí estas historias no me molestan, yo siento que es una temática que es muy común, pero precisamente siento que es una temática que se puede tratar muy bien y a pesar de que sea la misma se puede hacer interesante gracias a los personajes, gracias a la forma en la que se desarrolla la narración, a la construcción del mundo, a cualquier cosa adicional que le agreguen, ¿no? Sin embargo, siento que Brandon Sanderson me falló en una cosa que yo necesito para considerar un libro bueno y es en los personajes. De verdad que los personajes que crea ese señor se me hacen de lo más aburridos que hay, de lo más soso, de los personajes que menos me interesan en la literatura, ni siquiera me acuerdo de sus nombres, o sea, son personajes totalmente irrelevantes o al menos para mí me parecieron totalmente, de verdad, no tienen ninguna importancia. Se me hacían unos personajes muy sosos, muy increíbles, con unos diálogos de verdad que yo nunca había leído unos personajes que yo sintiera que eran unos diálogos planeados, construidos, unos diálogos totalmente no naturales que, no, o sea, no me creía para nada. Se me hizo también un libro un poco sosillo en su forma de estar escrito. El libro creo que sí tiene unos dos puntos buenos, que es que tiene una muy buena construcción de mundo. El mundo pues exterior está muy bien relatado, se habla mucho
de cómo son las construcciones, cómo es el cielo, no sé, da muchos detalles del ambiente, la atmósfera en la que se desenvuelven los personajes y eso está chido, pero a mí generalmente eso no se me hace un factor relevante. Si les gusta y creo que tal vez esto es lo que les resulta interesante a muchas personas, pues tal vez este libro sí les guste, pero si lo que buscan son unos personajes como que mejor construidos, la verdad es que este libro no. Y la otra cosa que tiene muy buena es el sistema de magia. Este sistema de magia funciona con metales y cada metal tiene una propiedad. Y eso sí me gustó mucho. Tengo que decir que me gustó, pero también el autor como que piensa que nos olvidamos de todo. Y es muy repetitivo, ¿no? O sea, primero nos explica cómo funciona cada uno de los metales, las propiedades que tienen, cómo funcionan, etcétera. Y está chido. Sin embargo, pasan 300, 400 hojas y nos sigue explicando como si nunca hubiéramos leído nada de ellos. Entonces siento que hacía que se hiciera muy pesado y aburrido, ¿no? Porque era como que, sí, acuérdate que el cobre hace esto, y acuérdate que el oro hace esto. Como si fuéramos niños chiquitos que no nos acordáramos de lo que hubiéramos leído hace 100 hojas. Entonces, en algunas ocasiones se me hizo un poco aburrido también por esta situación. Y bueno, pues eso fue lo que les quería decir de Brandon Sanderson. Le voy a dar más oportunidades, pero la verdad es que empecé y me noté más de lo mismo. Y a diferencia de Eragon, que aunque sí tiene una historia muy copiada, lo reconozco, tiene unos personajes y unas historias que me gustan mucho, como que tiene un desarrollo que me parece mucho más real y más comprensible. Este libro tiene unos personajes que, la verdad, o sea, a alguno le pasa algo y yo estoy como que, ok. O sea, se pueden morir, se pueden casar, les puede pasar lo que sea y a mí me da igual. Y por eso lo puse en este lugar. En el puesto número 3 les tengo otro autor bastante querido en la comunidad, que es Neil Gaiman. El primer libro que leí de él se llama The Graveyard Book o El libro del cementerio, que también es muy querido. Y a mí me dejó pues bastante indiferente. No quiero decir que sea un libro malo, pero algo que me decepcionó mucho de este libro es que tiene una premisa de verdad excepcional, muy buena, que se pudo haber aprovechado y exprimido mucho más de lo que se hizo. Este libro nos narra la historia de un niño que es, pues vamos a decir que criado en un cementerio y los fantasmas son las personas que lo crían, ¿no? Entonces toda su relación es con fantasmas, él vive en un cementerio, pues algo totalmente lúgubre, los fantasmas se me hace como una premisa de verdad muy buena que se pudo haber explotado muchísimo más de lo que la hizo Neil Gaiman en este libro. Ahora, ¿qué fue lo que no me gustó de este libro? En realidad tengo que decir que la historia no es tan mala, sino que simplemente siento que me dejaron muchísimos cabos sueltos. Hay muchas cosas que suceden que pues vamos a decir que nos dan una introducción a cosas que van sucediendo, a grupos, a personajes, a situaciones y se quedan ahí. No nos explica por qué sucedió, por qué el personaje hizo esto, qué era realmente esta organización que nos mencionó, que al final no sabemos qué fue lo que sucedió, etcétera. Y sé que tal vez a muchas personas no les cause ningún conflicto que les mencionen algo y luego pues, no pase nada, pero a mí sí me molesta un poco que me mencionen algo y luego no me expliquen de dónde venía, qué sucedió, por qué pasó así, etcétera. Siento que muchas situaciones pues pasaban y como que, bueno, ya, bye, y ya no nos explicaban mucho más de eso. Y como les digo, quedaron muchos cabos sueltos que no sé, sentía yo que hacían falta que se explicaran, que se resolvieran, que se ataran y que nos contaran pues qué fue exactamente lo que pasó. Fuera de eso tengo que decir que sí hubo unas cosas positivas en este libro, hubo ahí algunas cositas de aventura, de acción que me gustaron. Me gustó también cómo le da vida a los fantasmas y la personalidad que ellos tienen, pero pues precisamente en esta cuestión de los personajes, a pesar de que los fantasmas tenían como que su forma de hablar y hablaban dependiendo del tiempo en que se murieron, el tiempo en que vivieron, etcétera. El personaje principal como que se me hacía muy simple, muy soso, no me acababa de convencer. Y no sé, el libro también me dejó con un sentimiento de que no le encontraba mucho sentido al libro. O sea, cuando se acaba me quedé así como, ok, y luego, ¿qué? O sea, no sé. No sé, me dejó con este sabor de boca un poco amargo, como que no me acabó de convencer. Pues no digo que sea precisamente un libro malo, pero me esperaba mucho más de él basado en la premisa, basado en los comentarios que había oído de algunas otras personas y sobre todo considerando que era una historia que creo que ofrecía mucho más. Fue un libro que me llamó mucho la atención porque me pasó algo muy extraño con él. Generalmente cuando nos narran pues mucho de unos personajes, pues tú como que con esos pequeños tiempos que te dan de él, ¿no? O sea, a veces solo te cuentan lo que pasó en unos días y luego se brincan unos años, pero a pesar de todo tú sientes que conoces al personaje, que sabes qué pasó en ese tiempo o que no te molesta mucho perderte ese tiempo que no te narraron,
pero en este caso yo sentía que faltaba. Como que siento que los pedazos que me dieron de la vida del personaje principal no fueron suficientes para hacerme la idea de toda la historia. Y sí, eso fue algo que no me acabó de convencer de este libro. Pero bueno, dejémoslo en paz y no duden que le daré otra oportunidad a este autor. Sin embargo, por el momento sí tendré que dejarlo en paz por un momento porque no me dejó pues como que muchas ganas o motivación para leer más de él. En el puesto número 2 les tengo una novela gráfica que leí que se llama Fun Home de Alison Bechdel. Y tengo que decir que esta novela me dejó con un sentimiento muy extraño y precisamente esta novela fue una de esas dos que dije, por estas dos novelas tengo que hacer el top 5 de libros decepcionantes. Esta novela gráfica tenía muy buenos comentarios en Goodreads, tiene muy buen recibimiento de la crítica literaria y pues yo me esperaba, no sé, algo así, pero la verdad es que tengo que decir que este libro para mí fue un libro de esos que están hechos para satisfacer a la crítica, para atraer a un público que está buscando como que cosas un poco más elevadas, vamos a decirlo. Y es un libro que nos narra la historia de la protagonista, que es una mujer lesbiana, y cómo su padre fallece y unos meses antes de que su padre falleciera, él confiesa que es un homosexual a pesar de que toda la vida estuvo casado con la madre de la protagonista y ella poco a poco empieza pues a encontrar relaciones entre el comportamiento del padre y tal vez pues su lesbianismo. Entonces empieza a ver cómo la homosexualidad ha pues tomado precedencia en la vida de ambos y empieza a ver como relaciones así. Aunado a esto, hace muchísimas referencias no solo a obras literarias, sino también a la vida de autores. Y pues como les digo, hace ahí un merjurje de pues como que su vida, la vida de su padre, lo que leía su padre, lo que leía su madre, muchas obras literarias y reflexiones, biografías de autores, etcétera. Y lo mezcla todo. ¿Qué es lo que yo siento que fue un gran problema? Que siento que abusó de las referencias literarias. En realidad como que todo el libro son como que citas y frases que alguien más dijo. Hace mucha también referencia, como les digo, a vidas de otras personas y son muchas conjeturas que ella pues hace, muchas teorías, pero que en realidad no tienen mucho sustento o yo no se lo encontré. Y siento que esta búsqueda como propia que ella hace me pareció como, no sé, muy creada, muy fabricada, no la sentía como algo totalmente real y fluido. Además de que usaba un vocabulario así como súper rimbombante, se sacaba un chorro de palabras así muy elevadas y siento que iba dirigido como que a una audiencia muy especial, como que a una audiencia más culta, más conocedora de la literatura, etcétera. Y lo reconozco, yo no soy ese tipo de personas, entonces tal vez por este libro no me cautivó por completo. Sin embargo, sí me llamó muchísimo la atención que tuvo tan buena recepción, porque yo siento que este libro fue especialmente hecho y construido para atraer a la crítica. Todas esas inscripciones de referencias y demás fueron de verdad, yo creo que totalmente planeadas y puestas ahí para atraer este tipo de audiencia. Y siento que la crítica cayó completamente en esa red. A mí se me hace un libro que está construido simplemente para eso. No le vi mucha profundidad, no le vi como muchas cosas entre líneas. Me pareció un exceso de citas, un exceso de, no sé, conjeturas y uso así como de palabras como que para atraer a una audiencia. No sé por qué, pero me dejó con la idea de que es estos libros o películas que se hacen y que cuando no las entiendes como que la gente te va a decir de que, ay, es que no lo entiendes porque eres un inculto y porque no sabes lo que es bueno. Pero en realidad a mí no me mienten, yo creo que este libro es una porquería. Pero en realidad a mí no me engañan, este libro yo creo que no tiene nada fuera de lo común, no es una obra excepcional, simplemente pues es una reflexión con muchas referencias, con un lenguaje mucho más rimbombante y elevado y va a una audiencia que yo creo que precisamente cayó en esta red de que es que si digo que no le entendí o no me gustó, van a decir que soy un inculto y por eso, pero bueno, yo sí me considero una inculta y yo digo que este libro no sirve para nada, lo siento. Y en el puesto número 1 les tengo un libro que de verdad logró algo que se me hace impresionante. O sea, siento que tienes que tener una habilidad muy buena o ser realmente malo para lograr esto. Y es el libro Happy Like Murderers o Felices como Asesinos de Gordon Burr. El libro no es una novela de ficción, sino que es precisamente una historia real que sucedió. Y pues básicamente el autor lo que tenía que hacer era dos trabajos. Tenía que investigar la historia y tenía que contárnosla. No es tan complicado, ¿verdad? Digo, él no tenía que crear unos personajes, no tenía que crear una trama.
pues conectarla, buscar formas de que todo tuviera sentido, crear las escenas, crear... No, no tenía que hacer eso, él solo tenía que investigar lo que sucedió y contárnoslo de una manera coherente, bien hecha, con una cronología pertinente, etcétera. Ese era su trabajo. Y tengo que decir que, bueno, la investigó bien, la verdad es que creo que la situación está muy bien investigada. Sin embargo, creo que la narrativa es bastante mala. Para los que no sepan de qué trata este libro, básicamente es la historia de unos asesinos en serie que estuvieron viviendo en Inglaterra. Ellos cometieron varios asesinatos en los años 70, sin embargo su crimen fue descubierto hasta los 90 y obviamente que pues fue algo que sorprendió bastante porque tenían enterrados muchos de los cuerpos en el patio de su casa, sí, en el patio de su casa. Entonces cuando sale a la luz este caso, obviamente pues la gente empieza a investigar qué fue lo que sucedió, cómo seleccionaban a sus víctimas, qué hacían con ellas y pues sobre todo qué pasaba por sus mentes y pues por toda la familia que vivía ahí, a pesar de que se dice que solo los dos esposos pues eran los que cometían los crímenes, pues también se deja un poco en duda de qué pasaba con todos los hijos que tenían, si estaban enterados o no del caso, si sufrieron algunos problemas, etcétera. Y bueno, eso es lo que pasó. Ahora, ¿por qué le di el primer lugar a este señor? Tengo que decir que me resultó impresionante, como les digo, de verdad tienes que ser un maestro para lograr esto. ¿Cómo un caso tan interesante lo pudo convertir en algo tan soso, tedioso, monótono y en un libro que me pareció tan aburrido? Es increíble que un caso de asesinos seriales se convierta en algo que, no sé, se me hacía tan aburrido de leer. Yo me esperaba una historia donde nos contaran, pues, cómo fue el caso, qué pasó, cómo sucedieron cada uno de los asesinatos, qué pasaba un poco por la mente de los asesinos y, pues, no sé, algo un poquito más activo, no sé, me esperaba algo diferente. Sin embargo, en este libro nos vamos a encontrar detalles de la vida de los padres de los asesinos, de los hijos, de todas las víctimas, de los conocidos de las víctimas y de personas que a veces siento que no tenían mucha relevancia ni tenían por qué tener mucho papel en el libro. Pero bueno, el autor decidió que era relevante mencionarlos y mencionar muchos de los problemas que tenían, de los problemas que habían tenido con sus familias, que la mayoría de los protagonistas y de la gente que se incluye en este libro venía de familias disfuncionales, de estratos económicos un poco bajos y con unas ideologías bastante, no sé, un poco extrañas. Entonces creo que en cierta medida el autor a veces como que trataba de justificar, no digo que lo haga, pero como que siento que sí le trataba de dar este aspecto como humano a los asesinos y a mucha de la gente que convivía con ellos. Y no sé si eso era lo más pertinente, no sé si era lo más recomendable. Pero bueno, al fin, lo que les quiero decir es que creo que hubo demasiada paja en este libro. Siento que no se centró tanto en los asesinatos, sino más como en un trabajo de investigación donde nos trataba de dar como que todos los detalles para no sé qué, porque digo, al final ya sabíamos que eran unos asesinos. El título del libro creo que es más que spoiler, entonces no veo por qué tuvo que recurrir a darnos tantos detalles. Además siento que la cronología en la que nos narra el libro es bastante extraña porque hace muchos saltos en el tiempo. Empieza, como les digo, comentándonos un poco de los padres, de los asesinos, después va poco a poco como que creciendo con los asesinos, sin embargo, a veces salta completamente, nos menciona que asesinaron a alguien en tal año, bla, 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 y después regresa y después sigue haciendo saltos en el tiempo, se va a lo que viene siendo la corte y luego regresa y así. Y no le encontré mucho caso a tanto salto cronológico. En algunas ocasiones siento que es pertinente en algunas historias, sin embargo aquí no le encontré el caso y siento que más que ayudar te confundía porque, como les digo, no tenía ningún fin y no sé, no me gustó que hiciera eso. Y bueno, ya lo que más me decepcionó de este libro, lo que más me hartó y lo que le dio el primer lugar aquí es que el libro era tremendamente soso, aburrido, repetitivo. Y cuando digo repetitivo, yo no sé si el editor o el escritor se dio cuenta, pero se me hace increíble que había literalmente copy-paste, no de frases, no de palabras, sino de párrafos enteros que leías y 50 hojas después te volvías a encontrar literalmente igual con las mismas palabras. Y esto no sucedió una o dos o tres veces, pasó muchísimas, en muchísimas ocasiones, cosa que me molestó, no tienen una idea de cómo. Y, ay no, qué estrés, qué estrés, qué estrés. Y de verdad que este libro me decepcionó muchísimo. Cómo pudieron hacer un caso tan difícil donde mataron a más de 10 personas. Y pues vamos a decir que es un caso bastante interesante que creo que se pudo haber exprimido de otras maneras. Sin embargo, el libro se queda como que muy en descripción.
de la vida de los personajes, de los protagonistas, de la maldad y las cosas extrañas que pasaban por su mente, pero siento que se enfocó tanto en eso y en repetirnos como si no nos acordáramos de lo que hubiéramos leído hace 20 páginas, que se hizo muy tedioso y fue un libro que batallé para leer, no tanto por los actos que sucedían, sino porque en realidad la escritura era mala. Era mala, no puedo decirlo de otra manera. Entonces, bueno, ese fue el primer lugar de mi top de libros decepcionantes. Y bueno, les quería hacer unas menciones honoríficas. En realidad creo que ya me extendí bastante, entonces creo que solo les voy a mencionar los libros. Quiero decir que estos libros no me decepcionaron muchísimo, sin embargo hubo algo que no me acabó de convencer. Y bueno, quiero empezar con On the Jericho Road o El Camino de Jericho de Melina Marchetta. De este libro no les quiero contar mucho porque el chiste es descubrirlo por su propia cuenta. Simplemente les puedo decir que este libro comienza y están pasando cosas, pero tú no sabes muy bien por qué. Ya hasta como la mitad del libro o un poquito después de la mitad ya se explica qué es lo que está sucediendo y finalmente como que entiendes un poco. Sin embargo, tengo que decir que para mí fue tanta mi frustración al inicio de este libro y a pesar de que al final, donde ya medio se compone, ya sabes qué está pasando, no me pudo convencer completamente porque de verdad el inicio como que me causó mucho conflicto, además de que sentí que los personajes como que no me acababan de convencer en su totalidad y siento también que la historia estaba como que un poco rara y quedan un poco de cabos sueltos que, no sé, a mí no me encantan. Otro libro que también quedó en las menciones especiales fue el de La canción de Aquiles de Madeline Miller. Este libro tiene muy buenas referencias y tengo que decir una cosa, está muy bien documentado en lo que viene siendo la mitología griega, la historia y demás, pero pues básicamente este libro se enfoca en una pareja y tengo que decir que la relación de esta pareja nunca me convenció, no me la creía de verdad la relación que tenían. Entonces como el libro recae muchísimo en la historia de esta pareja, pues este libro me dejó ahí como que no sé, un poco indiferente y como que no me acabó de convencer. A pesar de que el final lo reivindica un poco, no me pude quitar el sabor de boca de que tenía de que esta pareja no se me hacía una pareja y me costaba mucho trabajo verlos como que juntos. Es un libro bueno que siento que a mucha gente le puede gustar, pero a mí sí me resultó un poco decepcionante. Otra serie que no me acabó de convencer, aunque también tiene bastantes fans, y es una serie de cómics que se llama Sweet Tooth de Jeff Lemire. Esta serie es como posapocalíptica y tiene una premisa que me gustó mucho. Empieza con que ha habido como una plaga y pues se están muriendo casi todos los humanos y hay una nueva serie de humanos o medio humanos que son como mitad animal, mitad humanos, o vamos a decir que parte animal, parte humanos. Y pues vamos a ver cómo estos híbridos precisamente, pues vamos a decir que son resistentes a la plaga y van a tratar de explicarnos qué es lo que está sucediendo con ellos. Tengo que decir que, como les digo, es una premisa muy interesante, sin embargo no me gusta cómo se acaba de desenvolver. Tiene unos personajes bastante estereotipados, como ya les comenté en otro caso, es como que el malo malo, el bueno bueno, el niño súper inocente, las mujeres que tienen un instinto muy maternal, el malo que pues es muy fuerte y todo y parece así como malo, pero en realidad tiene su corazoncito, situaciones familiares, etcétera. Y a pesar de que mantuvo mi intriga por muchos cómics, tengo que decir que el final sí me dejó debiendo y se me hizo un final un poco increíble que no me acabó de convencer y por eso pues vamos a decir que me decepcionó un poco porque fue una serie que le veía bastante potencial pero se quedó muy debajo de mis expectativas. Ya casi por último les tengo El Club Dumas de Arturo Pérez Reverte. Quiero decir que este libro creo que fue más mi culpa porque pues teniendo Dumas en el título creo que era obvio que probablemente lo mejor era haber sabido un poco más de Dumas y de su obra, de su vida, etcétera. Sin embargo, bueno, pues lo leí, la verdad fue un libro que me gustó, tuvo una intriga muy interesante, es una especie de investigación que se va realizando y hay un libro que es como del diablo, entonces eso me gustó bastante, la verdad, pero tengo que decir que hacía uso de un lenguaje un poco como bastante elevadito y lo que menos me gustó fue que el final fue bastante débil. Siento que la historia se iba construyendo muy bien, tenía como que una muy buena premisa, todo el ritmo era bastante bueno, sin embargo el final se me hizo muy X, como que se acaba y es como, es neta que esto es el final. Y como les digo, hace también muchas referencias a obras de Dumas y no solo a sus obras, sino también a la vida que tuvo y pues mucho de pues lo que se dice de él, que si en realidad escribió todo lo que se dice o si tenía como ayudantes o estos famosos ghostwriter que escribían por él o si trabajaba medio en equipo, pero su nombre era el que relucía. Entonces, eso me gustó que pues pude conocer un poco más, pero no he leído nada de Dumas hasta la fecha y siento que tal vez pues me faltó
conocer un poco más de su obra, para conocer un poco mejor algunas de las referencias que se hacían en este libro. Y a pesar de que les digo, si es un libro bueno, siento que al final se quedó muy debajo y por ende pues como que no cumplió en mis expectativas. Y ya por último les traigo un libro de un autor que quiero mucho y que la verdad me gusta bastante. Sin embargo, tengo que decir que este libro sí me quedó como que debiendo un poco, y es el libro de La larga marcha o The Long Walk de Stephen King. Este libro tiene una premisa de verdad espectacular que me gustó muchísimo, que se me hace súper intrigante y muy interesante, ¿no? Empieza una larga marcha, una carrera donde pues vamos a decir que muchos jóvenes compiten para ver cuál aguanta más, cuál resiste la mayor cantidad de tiempo en una caminata sin parar. Y como les digo, pues se van planteando muchas cosas a lo largo del libro que me parecen muy interesantes. King, como siempre, te deja reflexionando bastante y eso me encantó, de verdad me gustó muchísimo que se diera ese tiempo para pues ponernos a reflexionar. El libro nos va causando una ansiedad y una tensión bastante buena a lo largo del libro porque vamos viendo pues lo que van sintiendo los personajes a medida que va avanzando la carrera. Sin embargo, este libro, como les digo, tenía una premisa muy buena, tenía un desarrollo de personajes interesante y todo, pero el final, como ha pasado en la mayoría de los libros que les he mencionado, se quedó muy debajo de mis expectativas. Se me hizo un libro que acabó con un final bastante X y bastante abierto. Se estaba creando una buena historia, entonces de verdad yo me esperaba un final que fuera acorde con este ritmo, con esta historia. Sin embargo, se quedó bastante debajo. Además dejó muchísimos cabos sueltos y me sorprendió que un libro que daba para tanto y que siento que pudo haber terminado muy bien con un final pues más fuerte, más cerrado, sin dejar tanto la imaginación, hubiera sido mucho mejor, pero pues ni modo. Y bueno, ese fue mi top 5 de libros decepcionantes con algunas menciones especiales. Espero que les haya gustado, espero que no se hayan ofendido. Si han leído alguno de estos libros y compaginaron conmigo o totalmente tienen una opinión diferente, no duden en dejármelo aquí abajo en los comentarios. Tal vez ustedes vieron algo que yo no vi o tal vez pues simple y sencillamente tenemos gustos diferentes. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. No duden en dejarme cuáles fueron sus decepciones del año, cuáles son precauciones que me quieren dar para mejor no leer esos libros en el 2016 o en el 2017 o en cualquier año. Y bueno, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Si les gusta este video no olviden compartirlo, darle like, si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorarlo en futuros videos. Y si les encantó este video y quieren recibir más notificaciones, soliloquios, book tags, top 5, reseñas y muchas cosas más, no duden en suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.